Desde su nacimiento, el heavy metal ha estado sujeto a diversas interpretaciones, desde aquellos que lo catalogan como un género bastante ruidoso, hasta aquellos que lo consideran como un género lleno de virtuosismo y pasión, con fanáticos profundamente fieles. Lo cierto es que desde sus raíces en el blues, el rock psicodélico y el hard rock, siempre ha estado lleno de misterios. Un misterio alimentado por los mitos que rodeaban a varias de las primeras bandas que ayudaron a cimentarlo y crear de él un género bastante variado y profundamente arraigado en la sociedad. Hoy te hablaré de 10 canciones y sus aterradoras historias que seguramente te helarán la sangre, pasando por diversos subgéneros del heavy metal hasta llegar al puesto número 1. Antes de comenzar, es importante aclarar que no se trata únicamente de qué tan aterradora suene la canción o la estética de la banda, sino también la historia que hay detrás, la grabación y los sucesos que se desarrollaron en el proceso. Sin más que decir, espero que lo disfrutes con una mente abierta y te quedes hasta el final. En el puesto número 10 tenemos a la canción que le dio nombre al que se considera el primer álbum de heavy metal de la historia, y también el mismo nombre a una de las bandas más influyentes de todos los tiempos, Black Sabbath. ¿Qué es lo que hace esta canción tan terrorífica? La canción fue creada en el año de 1969. Durante esa época, el bajista Geezer Butler estaba muy interesado por temas del ocultismo. Había pintado su cuarto de negro y estaba decorado por varias cruces invertidas e imágenes de Satanás. Ozzy Osbourne le regaló un libro negro escrito en latín acerca de la brujería. Geezer lo leyó, lo colocó en un estante y decidió dormirse. A la mañana siguiente, al despertarse, vio una gran figura negra parada al pie de su cama, la cual desapareció, y cuando Geezer fue a buscar el libro que había leído la noche anterior, este también había desaparecido. Luego de esta experiencia decidió contársela al vocalista Ozzy Osbourne, que inspirado por esta historia, decidió escribir la letra de la canción. Para hacerla más interesante, el riff de guitarra fue compuesto utilizando el tritono, un intervalo musical asociado al diablo desde la Edad Media, el cual muchos rechazaban tocar para evitar esta comparación. Supuestamente este intervalo no fue tocado a propósito, aunque más tarde se convirtió en un sello distintivo de los oriundos de Birmingham a lo largo de su carrera. El álbum también fue lanzado un viernes 13 de febrero de 1970. En el lugar número 9 se encuentra una canción de King Diamond, llamada Abigail. Aunque la historia es ficticia, realmente posee una letra muy creativa y siniestra que te aseguro que te va a gustar. La canción pertenece a su segundo álbum, el cual es un álbum conceptual, es decir que está relacionado a una temática en común, y trata acerca de una joven pareja formada por Miriam Nathias y Jonathan LaFay, los cuales se mudan a una mansión heredada por Jonathan. Pero antes de llegar, son advertidos por 7 jinetes, que les dicen que mejor deberían retirarse. En la primera noche en la mansión, Jonathan se encuentra con el fantasma de su antepasado, el conde LaFay. Él le cuenta la historia de Abigail, una niña que nació muerta el 7 de julio de 1777, y su espíritu se encuentra dentro de su esposa embarazada. Pero, ¿cuál es la historia de esta niña y la relación con el fantasma del conde LaFay? Resulta que anteriormente su esposa también estuvo embarazada, y el fantasma de Abigail también la había poseído. Así que para evitar que la criatura malvada naciera, el conde decidió arrojar a su esposa por las escaleras, evitando así la reencarnación de Abigail. Jonathan, inspirado por su antepasado, toma la decisión de hacer lo mismo, pero al llegar a las escaleras, su esposa, que llevaba consigo el espíritu de Abigail, es quien lo termina arrojando. Meses más tarde finalmente nace Abigail. Miriam no resiste el parto y cuando los 7 jinetes llegan, Abigail estaba comiéndose a Miriam. Al final, fue enterrada viva, clavada en su ataúd con estacas de plata. En el octavo lugar tenemos la canción Alice on Hell, de la banda canadiense de thrash metal Annihilator. Esta es una historia real.
La banda se inspiró en el caso de una niña de Montreal llamada Allison, la cual tenía el miedo constante de ver al hombre del saco todas las noches, el famoso personaje con el que muchos padres suelen causar miedo a sus hijos para que estos regresen temprano a sus hogares. Los padres de Allison ignoraron sus súplicas creyendo que solo era un miedo pasajero, pero esto únicamente provocó que ese miedo creciera aún más, al grado de convertirse en locura. Allison terminó en un hospital psiquiátrico. Esta canción pertenece a la banda sueca de black metal Dark Funeral y es una de sus canciones más conocidas. La canción se llama My Funeral. Pertenece a su quinto álbum de estudio llamado Angelus Exuro Pro Eternus y la temática que aborda es más que obvia. En el video puede observarse un hombre caminando, el cual entra a un lugar abandonado con la intención de cometer algo muy claro que está en su mente. La letra de la canción está llena de misantropía y el video, para hacerlo más siniestro, lo grabaron en lo que era un manicomio. En el sexto lugar, tenemos a la banda noruega de black metal Gorgoroth, la banda de la que su fundador Infernus asegura haber vendido su alma al diablo. Él mismo se califica como un ministro de Satán en la tierra, y toda la ideología que envuelve a la banda no es otra más que el satanismo. Incluso creó su propio sello discográfico llamado Forces of Satan Records el 6 de junio de 2006, con la finalidad de trabajar exclusivamente con bandas satanistas. La canción de la que te hablo se llama Carving a Giant, que en español significa Tallando un gigante, y pertenece a su séptimo álbum llamado Ad Majorem Satanas Gloriam. Incluso la portada del álbum surgió de la inspiración en la obra Dante y Virgilio en el infierno. En el video podemos observar a la banda tocando, el escenario lleno de alambres de púas y sangre, adornado con cabezas de ovejas empaladas, y 4 personas crucificadas detrás. Hemos llegado a la mitad. A partir de ahora, las canciones siguientes, todas están basadas en historias reales y verdaderamente siniestras. En el puesto número 5 tenemos a la banda de thrash metal Slayer con la canción Dead Skin Mask. Este lugar también pudo ser ocupado por la canción Angel of Death, que aborda la historia del infame médico alemán Joseph Mengele, a diferencia que el protagonista de esta historia cometió todos sus actos él solo, únicamente por gusto. La canción narra la historia de Ed Gay, el carnicero de Plainfield, un hombre que creció en un entorno familiar complicado. Su padre era una persona carente de afecto con serios problemas de alcoholismo, y su madre una profunda fanática religiosa que despreciaba a los hombres y consideraba a las mujeres como el origen mismo del pecado. Todo esto tuvo un fuerte impacto en la vida de Ed. Luego de la desaparición de Bernice Worden el 17 de noviembre de 1957, la policía comenzó a sospechar de Ed. Al entrar a su casa encontraron el cuerpo mutilado de la mujer colgado de los tobillos. Además, encontraron 10 calaveras a las que les había quitado la parte superior y las utilizaba como tazones y ceniceros. Además, asientos hechos de piel, platos hechos con calaveras, órganos en el refrigerador e incluso un cinturón y muchos objetos más hechos para su uso. Más tarde, confesó que solía extraer los cuerpos de mujeres que habían sido enterradas recientemente. Ed fue declarado enfermo mental y pasó sus últimos días en un manicomio. En el cuarto lugar se encuentra la canción Sacrifice, de la extinta banda noruega llamada Agast. Esta banda publicó un solo álbum en 1995, que significa Brujería en el crepúsculo de la oscuridad, y vaya que le hizo honor a su nombre. El proyecto, conformado por Tanya Stein y Andrea Haugen, dos mujeres muy metidas en el ambiente esotérico, grabaron este álbum en los bosques noruegos, en cementerios e iglesias abandonadas, utilizando el mismo micrófono que alguna vez fue de Dead, el extinto vocalista de Mayhem, y en el proceso
aseguran que se grabaron accidentalmente psicofonías. Incluso se rumora que las personas que trabajaron en la producción tuvieron daño psicológico después de escucharlo. La canción Sacrifice hace alusión a un ritual. Tristemente, Andrea Meyer pereció de forma trágica en un ataque en Noruega el 13 de octubre de este año. En el puesto número 3 se encuentra la canción Mahakali, de la banda sueca de black y death metal melódico Dissection, liderada por John Notveit. John Notveit era un satanista confeso, lo cual declaraba con orgullo, pero, a diferencia de otros, él jamás encajó con el perfil tradicional. Nunca tuvo necesidad de adoptar una estética exagerada o aparentar ser malvado para mostrar sus ideales. Tras ser encarcelado en 1997, durante ese tiempo aprovechó para profundizar aún más en sus conocimientos. John pertenecía a una organización llamada Orden Luciferiana Misántropa, y durante ese tiempo también compuso canciones, todas relacionadas a esparcir el mensaje de la organización. Luego de abandonar la cárcel en septiembre de 2004, John reformó la banda Dissection y anunció un último álbum llamado Reign Chaos, que significa Retorno al Caos. La canción Mahakali fue lanzada primero como un single y posteriormente añadida al álbum. El álbum está repleto de tributos y referencias a un libro llamado Libera Cerate, del que John se encargaba de esparcir su mensaje. Con la canción Mahakali, el mensaje era claro de hasta dónde era capaz de llegar. Luego de anunciar la disolución de la banda en mayo de 2006, declarando que había conseguido todo lo que quería con la banda, Dissection dio su último concierto el 24 de junio y el 16 de agosto de 2006, el cuerpo de John fue encontrado con una herida de bala autoinfligida en la cabeza. Estaba en medio de un círculo de velas, en un gesto satánico y con un grimorio abierto. Si les gustaría que hablara exclusivamente de esta banda, háganmelo saber en la parte de los comentarios. El puesto número 2 está ocupado por una banda de la que se conoce muy poco, o prácticamente nada. Lo que sí se conoce son las perturbadoras canciones y los vocalistas que han utilizado. La banda Stalag fue un proyecto que nació en Ámsterdam. El único miembro conocido o del que se sabe que llegó a colaborar es el guitarrista Osman Arabi. La banda estaba conformada por 3 integrantes y tomó su nombre de un antiguo campo de concentración. Para grabar sus álbumes utilizaron los gritos de enfermos mentales. En una de sus pocas entrevistas conocidas, uno de los integrantes, sin revelar su identidad, afirmó que uno de ellos trabajaba en un hospital psiquiátrico y decidieron usar pacientes con esquizofrenia, psicosis, síndrome de personalidad múltiple para grabar sus gritos y que el sonido del dolor y el miedo fuera real. Aseguró que todos dieron su consentimiento y para ellos fue un tipo de terapia. Uno de ellos era un asesino en serie. Para grabar los espeluznantes gritos, llevaron a los vocalistas, como les llaman, a diversas locaciones, como una fábrica abandonada y una capilla. Después, añadieron el sonido de una guitarra. Uno de los pacientes dibujó una de las portadas, y el resultado del trabajo fue este. En el puesto número 1 se encuentra la canción Freezing Moon, de la banda noruega de black metal Mayhem. En esta canción se puede escuchar tanto a la víctima como al victimario. La canción fue escrita por el vocalista Death, cuando aún estaba en la banda Morbid. En 1991, Death, que era un hombre profundamente obsesionado por la muerte, decidió cortarse las muñecas y la garganta, para luego autoinfligirse un disparo en la cabeza. Su cuerpo fue encontrado por el guitarrista Euronymous, que en lugar de llamar a la policía, decidió fotografiarlo para la portada de un álbum posterior. Esta acción provocó la marcha del bajista Necrobutcher. En su lugar entró Stian Johansen, conocido como Occultus.
El bajista estuvo por una corta temporada y finalmente fue sustituido por Bart Vikernes. Con él, la banda entró al estudio y es ahí donde se compone la canción Freezing Moon, como un tributo a Death. La canción habla acerca de la experiencia de una persona muerta. En 1993, cuando la canción aún no se había publicado, el guitarrista Euronymous pierde la vida a manos de Bart Vikernes de 23 puñaladas, 2 en la cabeza, 5 en el cuello y 16 en la espalda. Los padres del guitarrista pidieron que eliminaran las partes grabadas por Bart, pero el baterista Hellhammer no lo hizo porque consideraba que así la canción era perfecta. Bart pasó 16 años en prisión, de los 21 a los que fue condenado, por además quema de iglesias, la condena más alta en la historia de Noruega hasta ese momento. Si te gustó el video, no olvides dejarme tu comentario, suscribirte y activar la campana de notificaciones y darte una vuelta por el canal si quieres ver más contenido. Hasta la próxima.